Y bueno, estamos estudiando juntos esta carta de Gálatas y Gálatas va a plantear justamente esta realidad, ¿no? Que Pablo había estado fundando iglesias en toda la región de Galacia y después de fundar toda esta región, en la iglesia en todas estas regiones, lo que estuvo pasando es que en una de estas oportunidades que él sale a otro lugar, a otra ciudad, para predicar el Evangelio, llegaron personas, eran judíos que tenían su costumbre, sus raíces en todo lo que es el judaísmo, en los ritos mosaicos y demás. Entonces querían mezclar toda esta enseñanza que Pablo les había dado, las querían mezclar con la iglesia. Y es ahí donde se empezó a generar situaciones dentro de estas iglesias en Galacia. Y Pablo, al enterarse de esto, él inmediatamente va a escribir esta carta. Y bueno, esta carta en el capítulo 1 y capítulo 2 habla de Pablo como apóstol, que él no tenía, digamos, un apostolado dado por los hombres, no dependía de los hombres, sino que era un apóstol de Jesucristo. Y cuenta cómo fue ese llamado, cómo las veces cuando sufrió a Jerusalén, las veces que fueron, con quienes se vio, cita todo esto y cómo también cuando estuvo en su iglesia en Antioquía, cómo pasó todo esto de que había cierta enseñanza como la que estaba planteando Gálatas, y él tiene que ir hacia Jerusalén, y ahí tiene un concilio donde se va a hablar en Hechos 15 justamente de este concilio, que se lleva a cabo en estos términos, y a través de todo esto es que justamente, bueno, va a tratar acerca de esta situación, y salen eh, Pablo con algunos más con una carta en mano hablando acerca de que eso no se debía mezclar. Tiempo después, Pedro visita Antioquía y se genera una relación como esta bastante tensa donde Pablo tiene que confrontar a él. Así que bueno, habla justamente de su derecho como apóstol. El capítulo 3 y capítulo 4 habla acerca de la justificación por la fe y que no está sujeta a los ritos mosaicos. Y bueno, Pablo va a dar un recorrido desde Abraham, hablando de las promesas, va a hablar en cuanto a la ley, que fue dado mucho tiempo después, y va a hablar todas estas cosas y va a dar cierto paralelismo también acerca de una alegoría de Abraham, Sara, Agar, y cómo sale todo esto de hijos de esclavitud y hijos de libertad. Y bueno, se mezclan conceptos también de adopción, de herencia, y bueno, Pablo habla de todo esto. Y capítulos 5 y 6 hasta el 10 6 10 justamente Pablo habla acerca de, bueno, la libertad cristiana en la práctica. Bueno, toda esa teología, todos esos conceptos profundos que Pablo transmite y que enseña, cómo se llevan a la vida práctica, cómo se llevan a la vida cotidiana todo esto. Y uno puede entender de que la teología sin un aspecto práctico es algo que completamente va a envanecer. Pablo a los Corintios le dice esto, que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Entonces, cuando nos llenamos únicamente de conocimiento y no se baja la vida cotidiana, eso solamente envanece. Es algo hueco y que llena de orgullo y nada que ver con lo que la Escritura muestra acerca de teología, porque la teología bíblica siempre desafía la vida cotidiana. Tanto Pablo, Pedro, y que van a dar conceptos bastante profundos, llevan a estos aspectos. Aún Apocalipsis uno puede ver todo esto a pesar de tantos conceptos de profecías, de teología y demás mezclados dentro de todo esto, desemboca justamente a que nosotros estemos prestos para la venida del Señor. O sea, siempre el enfoque a través de todo lo que se ve es un aspecto práctico. Pablo es un experto en todo esto. Y bueno, vamos a estar estudiando de versículo 1 hasta versículo 12 y vamos a leer juntos después de orar en esta mañana. Sí, Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque a través de ella podemos descubrir conceptos, enseñanzas, podemos tomar de ella convicciones y promesas a las cuales podemos aferrarnos en cualquier situación que vivimos. Y gracias te doy por tu palabra, porque nos hace bien, porque nos ayuda, porque nos guía, Señor, porque alumbra nuestro camino. Y te ruego para que a través del estudio de esta mañana tu Santo Espíritu pueda obrar en medio nuestro y que podamos ser enseñados, exhortados, animados a realmente vivir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor, y nos guíe a toda verdad. Y también te rogamos para que el Espíritu Santo pueda estar obrando en aquellas personas que van a escuchar este mensaje, que no han tenido una cercanía a una iglesia, que no han escuchado el Evangelio antes, que prepare sus corazones para que realmente
el Espíritu Santo pueda realmente convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias te damos por todo, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener lectura de la porción en esta mañana y dice así Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen a los que os perturban. Y bueno, vamos a empezar a sumergirnos en el versículo 1 y versículo 2. Y bueno, lo que Pablo está hablando acá ya habla de este concepto de libertad, que concluye con lo último del capítulo 4, ¿no? Que está hablando de justamente los descendientes de Sara y hablando de todo aquello que hemos sido justamente y que pertenecemos por la fe en Cristo y pertenecemos a la Jerusalén de arriba, a la Jerusalén celestial. El estudio anterior hablamos en cuanto a la Jerusalén celestial y justamente notamos a través de todo esto sobre esta realidad, que fuimos libres. Ahora, en medio de todo esto, dice acá, este versículo, la NBI lo puede traducir de otra manera que transmite el concepto un poquito mejor que la versión que leemos nosotros. Dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, lo que primero nos va a decir que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. O sea, el concepto que Pablo transmite claramente a través de esta carta es que en realidad el Señor nos ha dado esta libertad no para que nosotros nos volvamos a esclavizarnos, sino para que disfrutemos de una libertad que solo Él nos puede dar. Tenemos libertad para vivir una vida lejos del pecado, porque antes éramos esclavos, no podíamos hacerlo porque éramos esclavos del pecado. Ahora somos libres y para que podamos vivir en libertad. Y justamente lo cita Pablo como un evento del pasado. Pablo mira a estos creyentes y reconoce que estos creyentes eran salvos y que había sido un evento que ya se dio en el pasado para ellos. Ellos ya fueron libres. Entonces, ahora que son libres, tienen que vivir en esta libertad. Y luego usa esta expresión de manténganse firmes. Ahora es algo de estar completamente agarrados, firmes y no dejarse mover por cosas para que perdamos esta libertad. Entonces nos habla de que tenemos que mantenernos firmes. Primero a los Corintios capítulo 16, versículo 13, vamos a ver algunos pasajes que nos habla de esto de estar firmes. Y la Escritura nos habla en cuanto a esto. Capítulo 16 de primero los Corintios, versículo 13, dice así: velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Dice que debemos velar y estar firmes en ¿qué? En la fe. Pablo desafía a hacer esto justamente. Vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que están firmes justamente en un mismo espíritu. Realmente siempre Pablo va a estar desafiando a esto de estar firme. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 1 dice así: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor. O sea que nuestra firmeza pueda ser siempre en el Señor. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8, dice así: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor.
dice que hay consuelo y hay como que el Espíritu vuelve a ellos si ellos están firmes en el Señor, a pesar de tribulaciones que podían llegar a estar pasando estos hermanos en Tesalónica. Si se mantienen firmes en medio de esa persecución, ellos están, digamos, tranquilos, dice. Y segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces dice justamente que debían estar firmes en justamente y reteniendo esta doctrina que habían recibido, toda esta enseñanza, que no se dejen mover, era la idea de todo este pasaje. Así que, bueno, acá nos habla que debemos estar firmes en que en la libertad que Cristo nos hizo libres. Entonces, bueno, Pablo deja bien en claro esto de la firmeza y dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice: no vuelvan otra vez a este yugo. Ya hemos hablado un poco anteriormente en cuanto a esto de que uno, cuando pertenece a una religión, tanto los gentiles que habían recibido a Cristo en Galacia y pertenecían a cumplir ritos y el paganismo planteaba, dice: no vuelvan a eso, como también a los judíos que habían conocido al Señor, y que no vuelvan a esos ritos que ya no tenían un valor en el tiempo de la iglesia. Entonces, bueno, sea como sea, la idea es la misma, que no se vuelvan otra vez a ese yugo. Y luego versículo 2 habla justamente de: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y bueno, habla de la circuncisión, y bueno, tenemos que ver otros pasajes para ver que no solo se ve en Gálatas lo que enseña Pablo, sino que se ve en otros lugares, para argumentar que no es una enseñanza en un solo lugar, sino que es una enseñanza que se sostiene a través de la Escritura. En Romanos capítulo 4 nosotros vemos que Pablo va a mencionar la circuncisión. Bueno, en Romanos en varias ocasiones lo hace, pero en capítulo 4, versículo 9 dice hasta el versículo 12: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea, que dice que Abraham recibió la circuncisión después de haber aceptado la promesa de la simiente que hemos estudiado ya. Entonces la recibe después la circuncisión. Entonces, como la recibe después, lo que queda claro es que Pablo es padre de aquellos que son incircuncisos, y después dice: a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y versículo 12: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea que Abraham recibe la promesa, cree, o sea, por la fe es salvo, después recibe, tiempo después, esto del mandato de que sea circuncidado. Así que en este lapso, ¿sí?, es padre de los circuncisos, que creen al igual que Abraham por la fe. Pero después, al recibir la señal, se convierte también en padre de los de la circuncisión, únicamente de los circuncisos que ponen su fe, ¿sí?, en la obra y los méritos de Jesucristo. Ellos también son, por eso siguen las pisadas de Abraham y pueden ser también descendientes de Abraham. Así que hay una claridad en cuanto a eso. Romanos 3:30 dice así: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que justamente dice que Dios es Dios tanto de uno como de otro, pero de los dos grupos son los que reciben, ¿sí?, por la fe este perdón de pecados. Dice: no aprovechará Cristo. Y bueno, ¿qué significa esto de esta expresión de Gálatas? Bueno, en la Biblia de Riley lo transmite de esta forma y es justamente la idea que creemos. Dice, simplemente dice Pablo: la ley, o sea, la circuncisión, y la gracia, o sea, Cristo, no pueden mezclarse. O sea,
Cristo no sirve de nada si vas a someterte a la circuncisión. Versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces Pablo ya había hablado antes de que a cualquiera que quiere cumplir la ley, ahora tiene que cumplirla toda. Y dice que ninguno puede ser justificado por las obras de la ley, porque por medio de ella es el conocimiento del pecado. Y eso lo vimos ya en estudios anteriores. Ahora le agrega esto, que aquel que quiere circuncidarse también está obligado a guardar toda la ley. Y como vimos, es algo que es completamente imposible. Entonces, no se puede, por más que yo quiera cumplir con cosas, obtener la salvación. Es claro, acá dice a todo hombre, dice testifico y pongo total claridad en esto, dice Pablo. Aquel que se circuncida, aquel que circuncidar es cumplir con un rito externo. Cualquier persona que quiere cumplir con cosas externamente no puede ser justificado por la fe. Entonces, el hecho de que uno pueda hacer cosas externas como el ir a una iglesia, el leer la Biblia, el orar, el rezar, el diezmar, el donar, el hacer cosas externas, el salir a predicar puerta a puerta, el tener mucho conocimiento de Biblia, el que sepas de muchas religiones, el conocimiento que puedas llegar a tener y cumplir cosas, ¿sí? No puede llegar nunca a justificarte delante de Dios. Te puedes justificar delante de las personas y decir, bueno, este hombre qué justo que es, mirá qué bueno, cómo hace lo que hace por aquello, por el otro, cómo está donando, cómo está ayudando a las personas, cómo hace, digamos, quizá esta olla popular y está ayudando a los vecinos. Uno puede hacer un montón de cosas externas, pero ninguna de ellas nos justifica delante de Dios. Sí, quizás delante de los hombres, pero no delante de Dios. Por lo tanto, dice la Escritura que nuestras obras son como trapos de inmundicia y que Dios completamente rechaza todas estas obras porque la única obra que va a recibir es la obra de Jesucristo. ¿Sí? Por eso justamente es dado justamente al Hijo como medio de salvación. Y todo aquel que cree en Él, que deposita su confianza en Él, ya justamente no es tenido en cuenta, ¿sí? Las obras que uno puede hacer. Por eso Pablo dice también, al que no obra, justamente su fe le es contada por justicia. Aquel que no confía en sus obras para la salvación y deposita su confianza en Cristo puede ser justificado delante de Dios y tener el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y te invito a que puedas en algún momento de este día puedas reflexionar en esta verdad, que solamente Cristo puede darte el perdón de tus pecados y que puedes acudir a Él con completa tranquilidad porque Él está presto para perdonarte y limpiarte. Bueno, continuamos con la carta. Dice Romanos 2.25, nos habla de este tema de la circuncisión también. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 26 de Romanos 2. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior, dice ahí, justamente, en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Bueno, Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice, en Él, o sea, en Cristo, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano o a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Colosenses 4:11. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Y Pablo ahí habla justamente de que no todos los judíos justamente son aquellos que transmiten estas enseñanzas acerca de la circuncisión, sino que hay dentro de todos ciertos judíos, como Pablo también era judío, que creían en Jesús como el Mesías y como Dios encarnado, como Dios el Hijo, y habiendo creído en esto, servían al Señor en las iglesias. Bueno, Pablo deja claro de que
no todos tenían estas enseñanzas. Tito 1:10 dice así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Lo que Pablo va a reconocer delante de Tito en esta carta es que muchas veces los que estaban poniendo palos en la rueda para que la iglesia y el reino de Dios se expandiera, justamente tenía que ver con este concepto de que los judíos se aferraban tanto a estas enseñanzas que querían mezclarla con la iglesia, y que eran ellos los habladores de vanidades y engañadores. Así que realmente, justamente Pablo deja bien en claro esto. Versículo 4 de Gálatas, ¿sí? seguimos con la carta de Gálatas, capítulo 4, dice así, 5:4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, este versículo 4 puede generar ciertos puntos de controversia por este concepto de caer de la gracia. Bueno, tenemos que recordar antes de ver el pasaje dos cosas bien claras. Una tiene que ver con que Pablo estuvo diciendo de que ellos eran hermanos, les habló de que ellos habían recibido el Espíritu por haber oído, que habían obedecido la verdad, que habían todo esto, o sea, lo cual casi toda la carta da por sentado de que se está dirigiendo a una iglesia de creyentes, de salvos. O sea que lo que este versículo tiene que ser justamente leído en el concepto de la carta, de que está hablando de creyentes. Ahora, ¿qué es lo que puede generar esto? ¿Que la salvación se pierde? Bueno, lógicamente, de ninguna manera. El Nuevo Testamento habla de que la salvación no se pierde. Por ahí, si uno piensa que la salvación se pierde, lo que habría que considerar es a base de qué uno cree que tiene su salvación. Si uno tiene su salvación a base de obras, lógicamente la puede perder, porque hoy hace obras y la gana, y mañana deja de hacer obras y las pierde. Bueno, si es justamente a base de obras, se pierde. Pero si es a base de que Dios nos da la salvación y que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, bueno, esta salvación está segura en los cielos. O sea, justamente dice que Pablo va a decir que en muchos escritos acerca de este concepto. Por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 5, habla acerca de un creyente que estaba viviendo en incesto, que estaba viviendo con su madrastra y que estaba teniendo relaciones ilícitas. O sea, lo que estaba pasando era un pecado, una obra muy mala, lo cual, si es por obras, la perdería, pero en el contexto de ese capítulo 5 está hablando de que él era creyente y que va a hablar de un concepto de disciplina, o sea que no, la salvación no se perdería por lo que uno hace. También podemos pensar justamente en recordar enseñanzas que el Espíritu Santo en Efesios capítulo 1 habla de que Él nos selló y que bueno, realmente estamos esperando que se consuma todo esto. Entonces podemos pensar en otros pasajes que nos llevan luz a todo esto, pero entendemos de que si la salvación la da Dios, no se puede perder bajo ninguna circunstancia. Entonces, a raíz de todo esto, entonces bueno, debemos considerar que no tiene que ver con esto lo que dice el pasaje del versículo 4. Entonces tendríamos que pensar justamente en la expresión los que por la ley os justificáis. O sea, el tema que está hablando en cuestión es los que se quieren justificar por la ley, es lo que habla este versículo 4. Los que se quieren justificar por la ley de Cristo se desligan y caen de la gracia. O sea, justamente tendríamos que considerar, quizás podemos pensar que los enseñadores que decían todo esto realmente se estaba dirigiendo hacia ellos, que enseñaban estos ritos mosaicos, o podemos decir justamente que toda aquella persona, todo aquel creyente que se vuelve a estos ritos, ¿sí?, se desligan completamente de Cristo. O sea, es para hacerlos reflexionar justamente en que eso no puede ser algo concebido de tratar de mezclar una cosa con la otra. Bueno, el comentario del Mundo Hispano habla acerca de esto, dice así: cuando una persona confía en la ley y piensa que su labor en ella trae salvación, entonces es desligada de Cristo. La palabra griega tiene significado de eliminar o hacer inválido. Lo que Pablo dice es que el hombre que busca la justificación por la ley no está viviendo en la espera de Cristo. Así que el sacrificio perfecto de Cristo no es suficiente para la salvación. El hacer las obras de la ley basadas en méritos de esfuerzos humanos no deja cabida para la gracia, que es el regalo inmerecido de Dios por medio de Jesucristo. Pero también en la Biblia comentada acerca de Riley dice así: de la gracia habéis caído.
usar el fundamento imposible de la justificación por la ley equivale a dejar, abandonar, caer de la gracia como mérito de la única base para ser justificado. Así que realmente es para reflexionar justamente que no se puede mezclar todo esto, que si uno quiere mezclarlo, se aleja de la gracia, se aleja de esto que Dios da, justamente. Ahora el versículo 5, versículo 6, habla acerca de: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que en el versículo 5, versículo 6, este capítulo 5 de Gálatas, está hablando acá de en contraposición con lo que dijo anteriormente. O sea, de aquellos que quieren justificarse por la fe, se alejan de Cristo, dice el versículo 5, nosotros por el Espíritu estamos esperando, aguardando la fe, la esperanza de la justicia. Lo que está diciendo Pablo que nosotros, dice Pablo, lo que estamos escribiendo esta carta, creemos completamente lo contrario de todos ellos. Creemos justamente que en un momento vamos a ser justificados, ¿sí?, en el día de mañana, en el día postrero, como dimos en el capítulo anterior, delante de Dios vamos a ser justificados. Sería la consumación de la justificación, porque en realidad lo que vemos en Romanos justamente es que nosotros en el momento de creer somos justificados automáticamente y lo creemos eso por la fe, o sea que ya somos declarados justos delante de Dios. Pero la consumación esa va a ser llevada en el momento que estemos delante de Cristo. Entonces dice la esperanza de la justicia, la esperamos, dice Pablo, y la guardamos. Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y lo que el versículo 6 dice es que lo más importante es la fe que obra por el amor. No es importante si sos incircunciso o sos circunciso. Lo importante es considerar que la fe obre por el amor. Y es algo bastante importante a considerar. Es algo que debemos considerar, que lo más importante acá no es tanto el cumplir con cosas, sino algo interno. Justamente cuando habla de esta justicia, bueno, ahí Charles Spurgeon en una de sus enseñanzas, un domingo, el 15 de septiembre de 1878, esto que voy a citar está extraído de esta predicación que él dio, dos conceptos. Dice uno, mi primer vínculo entre mi alma y Cristo no es mi maldad, perdón, no es mi bondad, sino mi maldad. No es mi mérito, sino mi miseria. No es mi posición, sino mi caída. No es mi riqueza, sino mi necesidad. Después él cita a Martín Lutero y dice así: él nunca se entregó por nuestra justicia, pero se entregó por nuestros pecados. Y claro, por eso es que Pablo entendía de que justamente esto iba a ser declarado justo, sí, se iba a consumar en el día de mañana, y él tenía esa esperanza, porque no estaba basada su fe en la justicia propia, sino en la justicia de Cristo impartida hacia él. Así que dice que es algo interno, la fe que obra por el amor. El comentario del Mundo Hispano menciona esto, dice: si el cristiano camina en el Espíritu y en la esfera de Cristo, entonces ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen ningún provecho, porque son factores externos que no tienen nada que ver con la fe y la justificación. Pero los que sí tienen provecho es la fe que se expresa en el amor, Gálatas 5:13. Las obras de la ley son como una mesera en un restaurante. Ella trata de agradar a su cliente por la propina que él dejará. Su sonrisa y su buen servicio es algo externo y con un propósito egoísta. A diferencia de la mesera de un restaurante, está la dueña de la casa. Ella prepara una comida para su esposo y lo recibe con alegría porque está enamorada de su esposo. Sus obras son producto del amor que tiene para su marido, y lo que hace es para agradarlo. Así también el cristiano, sus obras son por amor y por la relación íntima que tiene con Cristo. Entonces lo que da acá es que las obras de la ley justamente hacen algo externo por cumplir algo, y en cambio lo que es algo interno, dice acá la fe que obra por el amor, dice que es algo interno, que está motivada por el amor para servir, para ayudar a los demás, ¿sí? Y luego de esto, versículos 7 al 9, se va a meter ya con el tema de estos judíos que estaban enseñando estas cosas. Se va a enfocar hacia ellos y va a tratar de que la iglesia ponga su mirada en este grupo de personas. Por eso el versículo 9 al 11 dice así: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad?
esta persuasión no procede del que os llama, un poco de levadura leuda a toda la masa. Así que Pablo va a decir, ustedes estaban corriendo bien, ustedes, como podríamos decir él en pasajes como 1 Corintios 9 del 24 al 27, Gálatas 2, Filipenses 3, 14, 3 y 14, 2 Timoteo 4, 7, Pablo va justamente a comparar la vida cristiana con una carrera, ¿sí? Y lo va a hacer esta comparación porque era muy conocido en los lugares donde son escritos por todo esto de las competiciones de los greco-romanos, ¿no? Entonces, así que vemos todo esto y la realidad es que dice, ustedes corrían bien, ustedes andaban bien, yo les estuve predicando, ustedes entendieron estas enseñanzas que yo les estoy diciendo en esta carta, ustedes la tenían bien clara. ¿Cómo es ahora que dejaron de correr esta vida cristiana? Y luego dice, ¿quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Y justamente esta palabra de estorbar era poner cosas en el camino, ¿no? Estorbar. Y en el concepto de carrera era lo que se conocía como un corredor que iba delante de otro y se le ponía delante y lo estorbaba y no lo dejaba avanzar y que no lo pase y era un estorbo, un tropiezo, no le dejaba avanzar más. Y eso es lo que dice, bueno, ¿quién se le puso enfrente para no seguir obedeciendo la verdad de Dios? Porque ustedes la obedecían y la tenían bien clara, porque ¿cómo puede ser que ahora dejaron de hacerlo? ¿Quién es el que estuvo haciendo esto? Y luego va a decir, dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Este convencimiento, esta enseñanza, o bueno, acá el término persuasión tiene que ver con esta influencia. Dice, bueno, esta influencia que ustedes reciben, dice, que ustedes recibieron, no proviene de Dios. O sea, ustedes están escuchando y se están dejando influenciar por estas personas y estas personas no vienen de Dios. Esto que están diciendo no es un mensaje que podemos verlo en las enseñanzas apostólicas, dice Pablo. Entonces no proviene de Dios, del que los llamó a ustedes. ¿Por qué se dejan influenciar por personas que no están dando un mensaje acorde a la Escritura? Y después va a mencionar, versículo 9, un poco de levadura leuda a toda la masa. Bueno, dice, tan solo un poquito. Cuando uno prepara quizás unas pizzas y uno le va a poner un poquito de levadura. Fíjense que la proporción que se pone en 1 kilo de levadura es tan pequeño, es tan mínimo, pero lo que hace esa pequeña levadura logra, ¿sí?, inflar, ¿sí?, leudar toda esa masa y fue tan solo un poquito en comparación a todo eso, es solamente un poquito. Entonces Pablo va a decir que justamente un poquito de la enseñanza que ellos estaban dando podían generar grandes cambios en las enseñanzas que ellos tenían. Y bueno, Jesús también usó esta comparación. En Mateo capítulo 16, versículo 6, versículo 12, dice así, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, el Señor Jesús ya le había advertido a los discípulos suyos de que tengan cuidado con las enseñanzas que iban a estar dando los fariseos y los saduceos. Tengan cuidado, dice, con sus enseñanzas. Y la va a comparar con la doctrina que ellos daban, ¿sí? La va a comparar con la levadura. Entonces lo que menciona acá justamente, ¿qué era la doctrina de los fariseos y los saduceos? Bueno, eran las interpretaciones que ellos les daban a los escritos de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Entonces ellos leían el Antiguo Testamento, ¿sí?, los fariseos y los saduceos, y le daban interpretaciones que se alejaban a lo que Dios había dado. Mucha de la enseñanza que se acostumbraban a dar tenía que ver con el concepto de alegorización de los pasajes. Entonces, ellos interpretaban con este concepto de alegorización y sacaban cualquier tipo de enseñanza y aplicaban estas verdades como a ellos les parecía. Pero a la misma vez vemos a través de los evangelios justamente que va a decir de estos fariseos, estos saduceos, que ellos invalidaban los mandamientos de Dios con las enseñanzas que ellos daban.
Así que lo que tenemos que entender es que a veces una pequeña doctrina que vos estás escuchando a través de algún orador, a través de las redes sociales, puede echar a perder toda la doctrina que tenés. Así que debemos tener cuidado, no tendríamos que estar quizás andando escuchando de lado en lado un montón de enseñadores que se alejan de la doctrina de la Escritura, porque puede llegar a confundir y puede llegar a mezclar la verdadera enseñanza con toda esta. Y por eso Pedro en su primera carta, capítulo 2, justamente habla de esto de capítulo 2, versículo 2, dice esto, que debemos de ser como niños recién nacido, la leche espiritual, dice, no adulterada, que no sufrió adulteración de ningún tipo. Y que si vas a estar escuchando enseñadores que se basen no tanto en estudios motivacionales sobre cosas lindas y buenas de la vida, sino que el enfoque sea justamente la escritura. Que no se vaya por las ramas contando de experiencias, de cosas que le pasó, sino que se base en lo que Dios dice y corroborar que lo que Él dice está en acorde con toda la doctrina de la Escritura. Porque si no, eso va a llevar a leudar toda la enseñanza y puede llegar a generar, ¿sí?, un cambio de conducta como lo que estaba pasando, ¿sí?, a los hermanos en Galacia. ¿Sí? Parece que todo esto estaba recién surgiendo. Ahora, versículo dice, y yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Así que acá este versículo 7 es como que va a decir, yo tengo confianza, va a decir de ustedes en el Señor. No confío, digamos, ciegamente en ustedes como seres humanos, sino que mi confianza está en el Señor, que Él está actuando en ustedes y que va a obrar en ustedes. Así que yo tengo un pensamiento positivo bíblico en cuanto a ustedes, que ustedes se van a dejar guiar por la Escritura y que el Señor va a estar obrando. Y dice que no pensaréis de otro modo. Le está diciendo que tengan, y esa palabra pensaréis es la que nosotros entendemos de Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, este sentir, este mismo modo de pensar, dice Pablo acá. Entonces dice, yo tengo plena convicción de que ustedes van a tener la misma forma de pensar que ya les estuve enseñando y que no se van a dejar influenciar por lo que estos enseñadores están diciendo. Y luego dice, pero el que os perturba, y ahora no voy a hablar de ustedes, los creyentes, los que les prediqué, la iglesia, sino que voy a hablar de el que os perturba, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Bueno, por ejemplo, acá en Gálatas capítulo 1, dice este versículo 7, dice así, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. En el capítulo 1, versículo 7 dice que hay algunos, no uno. Pero lo que podemos quizás entender a través de por qué habla en singular en este versículo 10 del capítulo 5, quizás, acá hay una apreciación personal, es que está hablando, y otros comentarios también piensan lo mismo, que está hablando del líder de este grupo de algunos del capítulo 1, versículo 7, de algunos que os perturban. ¿Sí? Quizás Pablo se está refiriendo acá al líder de ellos, de estos algunos que perturbaban, que daban una falsa doctrina. Y acá dice, versículo 10, dice, más el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y lo que Pablo está diciendo es que Pablo no da el veredicto de cuál es la sentencia que va a recibir. Pablo no es juez, ningún creyente es juez para dictar una sentencia. Sí, Pablo juzga las obras de él, las enseñanzas de él, y sí podemos juzgar las obras de las personas y en base a eso tratarlos. Pero lo que vemos acá es que justamente él no da esa sentencia, cuál es, sino que juzga su obra y que dice que va a recibir una sentencia quien quiera que sea. No importa el nombre que tenga, no importa lo grande que pueda llegar a ser, no importa las grandes enseñanzas que pueda llegar a dar, no importa lo elocuente que pueda llegar a ser, él va a recibir una sentencia de parte del Señor, quien quiera que sea. Y es el que os perturba, el que agita las aguas. Las aguas estaban tranquilas con las enseñanzas de Pablo, la iglesia estaba tranquila, pero estos enseñadores y este líder o esta persona que estaba dando esta influencia
estaba justamente agitando las aguas. Y dice, bueno, esta persona que está haciendo esto y que está quitando de la paz, de la armonía que es de la iglesia, bueno, va a recibir su sentencia. Así que, bueno, versículo 11 y versículo 12 dice así, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Así que en este versículo 11, lo que notamos acá es algo bien claro. Si aún predico la circuncisión, Pablo está diciendo, realmente siempre que estuve predicando hubo oposición. Siempre prediqué a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado, y esto ha sido, digamos, un tema de tropiezo para los judíos y realmente una locura para los griegos. Entonces siempre yo he recibido una persecución por dar este mensaje. Podemos ver en diferentes cartas, Pablo va hablando de lo que hace y lo que ha sufrido. Vemos el libro de Hechos y vemos cuántas veces él sufrió por causa del nombre. A cada lugar donde estaba yendo, él predicaba y recibía oposición. Recibía persecución. Había algunos que caían en buena tierra y daba fruto, pero había otros que no. Entonces los que no daban fruto eran los que se oponían a este mensaje. Y realmente Pablo dice, yo siempre estuve predicando el Evangelio y siempre recibí oposición. Ahora, lo sigo sufriendo la persecución. Si yo hubiese sacado, digamos, de tema en cuestión, ¿sí? Acá, la circuncisión, y diría, bueno, hay que circuncidarse también, hay que cumplir con los ritos de Moisés, entonces, ¿por qué sigo sufriendo en el tiempo presente? Dice Pablo. Y eso puede ser quizás interpretado a la luz de que puedan quizás estos falsos enseñadores haber argumentado de Pablo de que él estaba predicando también la circuncisión. Es quizás una probabilidad, no es algo afirmado, ¿no? Pero es una probabilidad de que ellos podían haber dicho, bueno, Pablo también predica la circuncisión. Fíjense cómo él le dijo a Timoteo que se circuncidara, ¿sí? O sea, fíjense que él está entre los circuncisos y comienza a hablar de que él se relacionó con personas que eran circuncidadas. Entonces quizás podían decir de que Pablo también estaba predicando la circuncisión como para argumentar más en cuanto al favor de esta enseñanza falsa. Recuerden que no es, la información no corría como corre hoy, la información llevaba su tiempo. Si hoy si uno tiene una duda, levanta un teléfono y hace una pregunta. Che, ¿es cierto que vos dijiste tal cosa? Y se acabó el problema. Pero en ese tiempo, todo eso llevaba mucho tiempo y hasta podía pasar años quizás en llegar a esa información. Entonces puede ser una probabilidad de que ellos argumentaban de que Pablo predicaba la circuncisión y Pablo dice, bueno, si yo predicara la circuncisión, no estaría sufriendo persecución. Versículo 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y ahí es bien fuerte la expresión. Bueno, es una expresión fuerte que debemos que considerarla en cuanto a la conducta que estos estaban teniendo. Fíjense que Pablo tenía un celo muy grande por estos hermanos de Galacia. Ellos los amaba, había hablado capítulo 4, entonces los había amado y realmente cuando uno ama está dispuesto a proteger a lo que ama. No quiere que, por ejemplo, un padre, una madre puede llevar ese amor a un extremo de sobreprotección, que ya es algo dañino, donde impide que el chico no tenga ningún tipo de contacto con la sociedad y que no le pase nada, y lo lleva a un extremo. Pero en sí es bueno el concepto de proteger a los que uno ama, y es algo natural. Y bueno, Pablo sentía eso por ellos, él los amaba y él se sentía como un padre para ellos porque les había predicado, les había llevado el Evangelio. Y él va a decir esta expresión bastante fuerte, ojalá se mutilasen, ¿no? Y, y bueno, lo que tenemos que considerar es que, fíjense, Gálatas 1:9, dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno predica diferente del Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo era muy celoso también de la doctrina. Entonces dice, bueno, si hay personas que están enseñando en contra y lo están influenciando a ustedes, dice, el cual sea anatema y va a ser, dice, maldito, preparado por una destrucción. Primero los Corintios capítulo 5, un pasaje que he citado ya en este estudio, pero lo vamos a ver ahora, por eso no entramos antes en este capítulo 5, habla acerca de un creyente que estaba viviendo en incesto, ¿sí?
y dice que esta fornicación ni aún se nombraba, digamos, en sus alrededor. Y fíjense, versículo 5, versículo 6 dice acerca de este: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y va a decir, no es bueno que ustedes se jacten de todo esto que está pasando. Y fíjense, dice que un poco de levadura, y un concepto similar al de Gálatas, ¿sí? Que ustedes permitan este pecado en la iglesia puede ser algo que afecta a toda la iglesia. Entonces dice, tengan en consideración que puede pasar todo esto. Que su cuerpo sea entregado a Satanás para que su cuerpo se destruya completamente, dice. Ahora, versículo 13, dice así, porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Dice, la persona que está fuera de la iglesia, que haga lo que quiera con su vida, no hay ningún problema, dice. Dios va a ser su juez. Versículo 13. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y dice, bueno, los que están afuera Dios los juzga, pero los que están adentro Dios puso, ¿sí?, a la iglesia para que juzgue a esas personas. Y dice, quítenlo a ese perverso. Entonces, Pablo es duro con personas que están realmente manchando el nombre de Cristo y que están viviendo lejos de esto, o que están enseñando en contra de la doctrina. Filipenses capítulo 3, ¿sí? Pablo va a ser también duro. Filipenses capítulo 3 habla acerca de justamente esto. Capítulo 3, versículo 18, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo va a decir que aquellos que se están oponiendo continuamente a este mensaje, a lo que el mensaje transmite de la Escritura, son enemigos, dice acá, de la cruz de Cristo. Y estas personas son enemigos. Y bueno, 1 Timoteo capítulo 1 menciona, acá en 1 Timoteo capítulo 1, la enseñanza también que entendemos que está en el contexto de Éfeso, versículo 19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, naufragaron en cuanto a la fe algunos, otra vez algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Claro que Pablo no es que se tuvo un encuentro con Satanás y se lo dio literalmente, sino que realmente lo que está diciendo este pasaje es que lo que se nos menciona acá es que es quitado del seno de la iglesia, de la comunión, y está entregado, ¿sí? Porque mientras está en el cuerpo recibe la comunión y recibe el afecto, de las oraciones, del ánimo, de la exhortación de los hermanos. Está en cierta forma protegido, quizás como una manada que se protege entre sí, y que quizás el león rugiente, que es el adversario, Satanás, que anda alrededor, que anda buscando a quien devorar, no puede hacerlo porque estamos juntos. Pero si lo sacamos fuera de la comunión, ¿sí?, lo expulsamos de la comunión, ¿sí?, Satanás puede, ¿sí?, tomar a ellos y destruir su cuerpo, ¿sí?, porque esta persona, mientras más tiempo está lejos de Dios, más va descendiendo hacia el pecado. Entonces, y termina siendo su cuerpo destruido, como dice en 1 Corintios, a fin de que su espíritu, su alma sea salva en el día del Señor. No habla de pérdida de salvación, sino solamente de destrucción de su cuerpo, pero salvación de su alma. Entonces, Pablo da sentencias bastante fuertes en cuanto a esto. Y bueno, comentaristas como Barclay, por ejemplo, y otros también, siglo XXI, mencionan algo similar en cuanto a un contexto de Galacia. Dice así, Pablo acababa con, dicho por Barclay, dice así, acababa con un dicho muy atrevido. Galacia estaba cerca de Frigia y el gran culto de esa parte del mundo era el de la diosa Cibeles. Los sacerdotes y los adoradores realmente devotos de Cibeles tenían la costumbre de mutilarse mediante la castración. Pablo dice, si seguís por el camino que empieza en la circuncisión, bien podéis acabar castrándoos como esos sacerdotes paganos. Es una ilustración un poco negativa que hace una sociedad cortés frusca, que logra que esta sociedad cortés frunza las cejas. Pero todo sería inmensamente real para los gálatas, que sabían todo eso acerca de los sacerdotes de Cibeles. Y otro comentarista también, que es justamente Howard Voss, dice así, Harrison hace la siguiente observación: del mismo modo que el hombre castrado ha perdido el poder de propagar, así también estos agitadores deberían ser reducidos a la impotencia en la difusión de su falsa doctrina. Este es el deseo ferviente que manifiesta Pablo.
Y justamente en esta carta que nosotros tenemos va a terminar justamente esta parte del versículo 12 hablando acerca de todo esto, ¿no? De que fuimos llamados a una libertad en Cristo, de que esta libertad no puede cohabitar o coexistir con los ritos mosaicos, y dentro de ellos menciona la circuncisión. Entonces dice, no puede estar las dos cosas juntas. Si se juntan estas dos cosas y se quiere mezclar, termina convirtiéndose en algo completamente ajeno a lo que el Señor Jesucristo enseñó para la iglesia a través de los apóstoles. Entonces dice, bueno, esto no puede llevarse a cabo. Fuimos puestos en libertad por medio de Cristo. No tenemos que volvernos a esto. Si volvemos a esto, caemos de la gracia, nos desligamos de Cristo. ¿Sí? Estos enseñadores, ¿sí? Los estorbaron con su influencia, y estos los estorbaron, y ahora no están lejos de una sentencia y de un juicio que van a recibir por alejarlos a ustedes de esto, por serles de tropiezo. Y vemos justamente de que no permitan ningún tipo de esta enseñanza, porque lo que va a hacer es leudar toda la masa y va a afectar a toda la iglesia. Así que realmente tiene que ser quitado esto. No sigan estas enseñanzas, dice justamente Pablo. Así que va a concluir con este versículo 12 que tiene que ver con esto de realmente que esta enseñanza deje de existir, se quite de lado, y es algo que debemos considerar. Y vamos a seguir estudiando esta carta, vamos a seguir estudiándola. Y no sin antes volver a recordar algo justamente que venimos hablando en reiteradas oportunidades. Si todavía no has escuchado estas enseñanzas y no has tomado una decisión de fe, te animo a que lo puedas hacer. No porque te estamos vendiendo quizás una religión, sino porque realmente te amamos y entendemos que la Escritura dice que justamente de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces en Hebreos 9:27 dice que después de la muerte hay un juicio, y realmente vemos que realmente el Señor dice que no quiere la muerte del que muere. Realmente Dios no quiere que vos mueras sin Cristo. Él no quiere esto, porque ya después de esta vida no hay posibilidad de redención. En esta vida hay posibilidad de redención, hay posibilidad de perdón de tus pecados. Y es justamente a través de Jesucristo. Que puedas realmente mirar hacia la cruz, que puedas mirar hacia Jesucristo y que puedas ver en Él que Él ocupó tu lugar y que Él puede darte por esa fe, ¿sí?, el perdón de tus pecados. Y que esa fe es una fe viva, que es una fe que opera, es una fe que trabaja, y que podemos ver que ese Cristo que fue muerto, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, es aquel que nos da un mensaje poderoso, un mensaje de esperanza, un mensaje que nos lleva a vivir una vida confiada completamente en que Cristo puede venir en cualquier momento. Y claro que nosotros queremos entregar nuestras vidas por ese Salvador. Y aquellos que quizás no han tomado decisión, te invito a que lo hagas, que puedas en un momento este día tomar unos minutos para reflexionar estas verdades y pedir a Cristo que pueda perdonarte. Y si querés hacernos parte y que podamos orar por tu vida, por tu crecimiento, que nos puedas escribir para que podamos seguir orando por vos en tu crecimiento, o que puedas recibir información, estás con la libertad de hacerlo. Y aquellos que están lejos, que se han apartado del Señor, recordad, el Señor está justamente como ese padre, el hijo pródigo, está esperando con los brazos abiertos. Esa expresión de que corrió hacia su hijo muestra acerca de un Dios completamente amoroso que quiere justamente correr a tus brazos para mostrarte el amor que siempre te ha tenido, y que más allá de que estés sucio de pecado, por más que estés realmente viviendo una vida lejos de Dios, Él te ama, y que ese amor lo lleva realmente a correr a tus brazos cuando entendés que has pecado contra Dios, contra el cielo y contra realmente las verdades que Dios dice justamente. Y cuando corres de esa forma, completamente arrepentido, Dios está dispuesto a recibirte con sus brazos abiertos. Y te animo a que puedas seguir recibiendo estas enseñanzas, que puedas conectarte, que puedas seguir aprendiendo acerca del Señor. Y realmente agradecer a todos aquellos que se han conectado, y que te invito a que sigas siendo parte de nuestros cultos en vivo. Y voy a terminar orando, ¿sí?, esta enseñanza, ¿sí? Oremos juntos al Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque a través de ella aprendemos realmente
cómo realmente debemos vivir en libertad. Entendemos de que no debemos sujetarnos al yugo de esclavitud, sino que realmente debemos vivir en esta libertad que en Cristo podemos tener y que para eso nos liberaste, para no vivir en pecado, para no someternos al yugo de esclavitud, sino a vivir vidas libres en Cristo. Gracias te damos por tu palabra, te rogamos que sigas bendiciendo a aquellos que están escuchando este estudio y gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús, amén.